Educlastic. Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas. Primero, veamos qué es una función homogénea. La función f(x, y) es homogénea de grado k si y solo si cumple la siguiente condición. Una función f donde las variables van a ser multiplicados por lambda y eso debe ser igual a lambda elevado a la k, donde k es el grado de la función, multiplicado por la función inicial. Por ejemplo, tenemos dicha función igual a x al cuadrado por y menos 5y al cubo. Lo que tenemos que hacer es hallar el grado de cada término algebraico. X al cuadrado y es de grado 3, porque sumamos los exponentes 2 más 1, 3. Y menos 5y al cubo también es de grado 3. Cuando los grados de cada término son iguales, entonces decimos que es una función homogénea y de grado 3. Definición. Una EDO de la forma donde la función m en términos de x y multiplicado por diferencial de x más una función n en términos de x y multiplicado por diferencial de y igual a 0. A esta ecuación vamos a llamar alfa. Es homogénea si las dos funciones son homogéneas del mismo grado en x e y. En otras palabras, el grado de las funciones tienen que ser iguales. ¿Y cómo resolvemos? Para hallar la solución hacemos el cambio de variable. Es decir, a la variable dependiente y va a ser igual a otra variable multiplicado por la variable independiente, es decir, x. De tal manera que al derivar con respecto a x obtendremos la siguiente expresión. ¿Cómo lo hallamos? Primero veamos los criterios para derivar el producto de u por x, es decir, u por diferencial de x más x por la derivada del primero, es decir, diferencial de u. Ahora, esta expresión debemos reemplazar en nuestra ecuación alfa, de tal manera que obtenemos así una EDO de variable separable. Y ahora solo nos queda aplicar el criterio para hallar la EDO de variable separable. Primero, separamos las variables y aplicamos integración a cada función. En este ejercicio vamos a resolver la siguiente EDO y la expresión dice así: paréntesis 4x al cuadrado más 2y al cuadrado, cierro paréntesis, multiplicado por diferencial de x menos x por y por diferencial de y igual a 0. Ahora lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es la función m y n. Es decir, a esta primera función lo voy a llamar mx, y a la siguiente función lo voy a llamar nx, y. Ahora debo aplicar el siguiente criterio, es decir, una función multiplicado lambda por x, lambda por y debe ser igual a lambda elevado a la k, donde k es el grado, por la función inicial, de tal manera que reemplazando nos quedaría de la siguiente manera, de tal manera que multiplicamos por lambda a cada variable. Esto quedaría igual a 4. En vez de poner x, voy a poner lambda por x, es decir, lambda al cuadrado por x al cuadrado, más 2 lambda al cuadrado por y al cuadrado. Al siguiente sería lambda por x por lambda por y. Esto finalmente sería igual a lambda al cuadrado igual a 4x al cuadrado más 2y al cuadrado. Y abajo quedaría lambda al cuadrado es igual a xy. Por lo tanto, cuando k son iguales en las dos funciones, decimos que es una función homogénea y por lo tanto aplicamos el criterio. Entonces hacemos un cambio de variable. Es decir, voy a poner la función dependiente es igual a u por la función independiente, en este caso x. De tal manera que al derivar diré que diferencial de y es igual a u multiplicado
por la derivada de x diferencial de x más x por diferencial de u. Ahora estas dos expresiones tengo que reemplazar en nuestra ecuación inicial, de tal manera que quedaría de la siguiente forma: paréntesis 4x al cuadrado más 2, pero y es igual a ux y elevado al cuadrado quedaría u al cuadrado x al cuadrado por diferencial de x menos x por y, pero y es igual a ux, por lo tanto quedaría u por x al cuadrado por diferencial de y, pero diferencial de y es igual a toda esta expresión, es decir, u por diferencial de x más x por diferencial de u, y todo esto es igual a 0. Ahora tenemos que sumar, agrupar términos semejantes, y esto quedaría de la siguiente forma: 4x al cuadrado más 2u al cuadrado x al cuadrado menos ux al cuadrado por u, quedaría menos u al cuadrado x al cuadrado diferencial de x menos ux al cuadrado por x, quedaría u x al cubo diferencial de u, y todo esto igual a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de restar en esta parte. Quedaría 4x al cuadrado más u al cuadrado x al cuadrado diferencial de x menos u por x al cubo diferencial de u. Ahora tenemos que factorizar x al cuadrado, es decir, acá quedaría x al cuadrado 4 más u al cuadrado por diferencial de x menos u por x al cubo diferencial de u igual a 0. Ahora, una forma más fácil de poder reducir esto es tratar de pasar a dividir x al cubo, es decir, de tal manera que acá quedaría diferencial de x al cuadrado entre x al cubo quedaría x. Ahora acá en la siguiente quedaría u por diferencial de u sobre esto, pasamos a dividir y quedaría u al cuadrado más 4, y esto vendría a ser igual a 0. Ahora aplicamos integral, de tal manera que integral de diferencial de x sobre x es logaritmo natural de x. Si queremos aplicar integral, en arriba debe quedar la derivada, pero derivada de la expresión en el denominador es igual a 2u, por lo tanto hacemos un artificio, multiplicamos por 2 y para que no se altere nada dividimos entre 2, entonces quedaría igual a menos 1/2 de logaritmo natural de u al cuadrado más 4, y esto es igual a una constante de integración. Ahora solo nos queda reemplazar u en términos de x e y. Esto quedaría igual a logaritmo natural de x menos 1/2 por logaritmo natural de y al cuadrado sobre x al cuadrado más 4, y esto es igual a una constante de integración, y esto quedaría como respuesta final